Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más el poder acercarnos hasta ustedes, queridos hermanos y queridos amigos, por medio de esta plataforma digital. Qué bueno que Dios siempre tiene propósitos preciosos para con cada uno de nosotros. De mi parte, reciban muchos saludos, abrazos a cada uno de ustedes que en el transcurso de estos días han mostrado fidelidad a estas publicaciones o a estas reflexiones que estamos haciendo con la intención de siempre fortalecer, desafiar el corazón del pueblo del Señor. Saludos, queridos hermanos, muchas gracias por todos aquellos que también han enviado sus comentarios, sus saludos hacia su servidor. Estamos siempre agradecidos con el Señor porque nos permite esta oportunidad, este medio para a través de esta forma poder acercarnos a ustedes. En esta tarde entonces hemos de reflexionar en la palabra del Señor y quiero que inmediatamente podamos leer el texto que en esta oportunidad vamos a tomar de referencia, el cual se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 13. Nos dice la palabra del Señor, segundo libro de Samuel, capítulo número 13, el versículo número 30 y el versículo número 31. Estando ellos aún en el campo o en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Quisiera en esta oportunidad tomar como base estos dos versículos que forman parte de este capítulo número 13, que nos describen primeramente aquella motivación perversa de uno de los hijos de David llamado Amnón para seducir a su propia hermana hasta el punto mismo de llegar a violarla automáticamente. Este capítulo 13 también nos describe cómo, pasado un tiempo, otro de los hijos de David llamado Absalón cobró venganza ante lo que le había acontecido a su hermana. Ese hecho se registra en este capítulo número 13 y la noticia entonces le llega al rey David de que la muerte había llegado a la vida de sus hijos. Por supuesto, las escrituras también nos muestran la reacción que David tuvo ante semejante noticia. El versículo número 31 nos describe que cuando escuchó que la noticia era trágica por cuanto se anunciaba que todos los hijos del rey estaban muertos y que ninguno de ellos había logrado escapar. Entonces dice el versículo 31 que David se rasgó sus vestidos y se arrojó a tierra, al suelo. Juntamente al ver esa acción, los siervos de David también hacen lo mismo. Todos nosotros de alguna forma sabemos qué significa rasgarse los vestidos. Y era un símbolo de duelo, era un símbolo de dolor, de tristeza, de quebranto. Y eso era lo que exactamente el corazón de David estaba experimentando. Es decir, David se imaginó lo peor y uno puede llegar a decir qué tragedia, qué dolor, por cuanto la descendencia de David estaba siendo aniquilada.
Por eso uno rápidamente se puede poner en los pies de David e imaginarse lo duro que pudo haber sido el recibir esa noticia. Una noticia que destrozó lo profundo de su alma. Una noticia que trajo tristeza, que trajo inmediatamente una muestra de quebranto, pues la misma palabra nos enseña que después de rasgarse las vestiduras lo que queda es un llanto descontrolado, reflejo del desconsuelo, reflejo de la tristeza, reflejo del profundo dolor del corazón de la persona. Pues eso es lo que David estaba experimentando. De seguro a su mente venían las imágenes de sus hijos cayendo uno tras uno muerto por la espada de su propio hermano. Indiscutiblemente la conmoción era fuerte en el corazón de David. ¿Quién de nosotros no se ha derrumbado ante noticias malas? ¿Quién de nosotros, por fuerte que haya sido, no haya sucumbido ante una noticia trágica? Y es que en verdad las noticias dolorosas, trágicas, las malas noticias, derriban aún hasta los más fuertes. No hay fortaleza ante el anuncio de la muerte. No hay fortaleza que valga ante la pérdida de un ser querido, de un ser amado. No hay un corazón que se resista y que pase inadvertido ante la tristeza que pueda significar la partida de una persona que se ama y se ama profundamente. Pero es ahí donde también nosotros podemos entender que en las malas noticias podemos encontrar el auxilio y el amparo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra nos dice en boca de nuestro Señor Jesús: venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Porque toda tribulación, todo dolor, toda angustia encuentra consuelo oportuno en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. No hay tristeza, no hay angustia que el Señor no pueda consolar. Ahora David se siente desmoronado. Ahora David se siente sumamente conmocionado. Pero, ¿qué fue lo que en verdad David recibió? El versículo número 30 nos dice que llegó a David el rumor que decía que Absalón había dado muerte a todos los hijos del rey y que ninguno de ellos había quedado. El versículo nos está diciendo que lo que David recibió fue un rumor. ¿Qué es el rumor? El rumor es una información que no está comprobada y que la gente dice o cuenta. El rumor no es más que transmitir una información que no tiene comprobación, que puede ser confusa. Y con todo y eso, las personas generalmente transmiten esa información. Por eso es que muchas veces han habido grandes malos entendidos, porque la información que se ha recibido no ha sido una información corroborada, certera, veraz, sino que lo que se ha recibido es tan solamente una información confusa, no comprobada, no cierta al 100%. La noticia que David recibió fue una noticia hasta cierto punto que tenía un grado de verdad, pero también en gran medida era falsa. Era cierto porque Absalón había dado muerte a uno de sus hijos llamado Amnón, pero era falso porque no todos los hijos de David habían muerto.
Era falso el hecho de que no había quedado ninguno. Por eso es que un familiar de David le dice: no escuches lo que estás recibiendo, pues solamente ha sido Amnón el que ha muerto y todos tus demás hijos están con vida. Ahora es importante, y por supuesto, la reflexión yo la quiero llevar a que pensemos en cómo muchas veces el rumor puede destruir nuestra vida, o cómo el rumor puede traer fatales consecuencias, cómo la información que se transmite de persona en persona, muchas veces en vez de alentar, en vez de fortalecer la vida, lo que producen es desaliento, desconsuelo, desánimo. Porque era cierto que David había perdido un hijo, y eso ameritaba que David expresara dolor, expresara tristeza. Pero no era cierto que todos habían muerto, todos los hijos de David. Aquí entonces, hermanos, es donde nosotros podemos ver, es más, la misma palabra. Allá en el capítulo 23 del libro de Éxodo, el Señor dice: no admitirás falso rumor. En otras palabras, transmitir información falsa está reprobado por el Señor, es abominación, es pecado ante los ojos de Dios. El transmitir una información que no es cierta. Ahora usted preguntará por qué estoy pensando o reflexionando en ello. Lo estoy haciendo por el hecho de que en la realidad que hoy nosotros experimentamos, ante nuestro aislamiento en nuestros hogares, las noticias pueden surgir de segundo en segundo. Las falsas noticias se pueden dar, y en vez de traer un grano de esperanza, una luz de esperanza, las noticias que pudiésemos escuchar pueden ser desalentadoras, pueden ser con ánimos de producir zozobra en el corazón de las personas. Es que el rumor paraliza, es que el rumor trae angustia, es que el rumor baja los ánimos, roba las ilusiones. Es que el rumor imagina lo peor. El rumor exagera los hechos. Y es aquí donde usted y yo debemos de tener sumo cuidado. Y cuando digo esto me refiero a no dejarnos llevar por todo aquello que oímos, por todo aquello que escuchamos, porque no siempre es cierto. Queridos hermanos, debemos de tener cuidado en dos detalles importantes. Uno, en nosotros no ser promotores de levantar falsos rumores. Como cristianos somos llamados a hablar verdad. Como cristianos debemos de entender que la luz de Cristo está con nosotros. Y la luz del Señor nos alumbra. No solo alumbra nuestro camino, no solo alumbra nuestros pensamientos, alumbra nuestras palabras. Y cada palabra que debe de salir de nuestros labios debe de ser una palabra veraz, una palabra verdadera. No podemos, como cristianos, imaginarnos cosas que no son. No podemos, como creyentes, andar diciendo cosas que solamente caben en una mente confusa, en una mente llena de dudas, en una mente que testifica que no tiene a Dios en su alma. Nosotros no podemos ser portavoces de rumores, de cosas que no se comprueban. Como cristianos somos desafiados a decir la verdad y, más allá de la verdad, alentar el corazón de aquellos que pudieran hoy estar sumergidos en la desesperación. A eso es que el Señor nos llama. Y el otro detalle que también es importante es que aunque nosotros no originemos el rumor, tampoco somos llamados a transmitir los rumores. Es decir, no podemos decir dicen,
dicen esto o dicen aquello, más si esto no beneficia, más si esto no fortalece a las familias, más si esto no abona a la realidad que vivimos, llena de incertidumbres, llena de temores, donde hay muchos comentarios, donde surgen muchas opiniones, donde cualquiera habla y eso fácilmente se puede ir transmitiendo de boca en boca, de boca en boca. Y cuando menos sentimos, nosotros los llamados a hacer luz, nosotros los llamados a producir esperanza en los demás, podemos sin saberlo o sin percatarnos en ser instrumentos del diablo para desalentar las vidas, para producir tristeza, para ampliar la desesperación, para multiplicar el desconsuelo en las personas que hoy más que nunca necesitan escuchar una voz de esperanza. Usted y yo, queridos hermanos, somos los llamados para transmitir esa esperanza a los demás. Usted y yo somos los llamados para que las personas se puedan dar cuenta que en medio de la pérdida, que en medio de la crisis, que en medio de la tribulación, que en medio del dolor, que en medio de la angustia y que en medio de la desesperación, Dios sigue estando vivo y que Dios es un Dios de amor, un Dios que puede sacarles adelante, un Dios que puede sostener sus vidas. A eso es que hemos sido llamados, no a transmitir comentarios infundados o que no tienen bases sólidas. No somos cristianos que nos vamos a dejar llevar por ideologías de políticos, nada de eso. Nuestra postura no obedece a ideologías humanas. Nuestra postura como hijos de Dios es hablar la verdad, alentar a los demás con la verdad de Dios. No podemos ocultar que el tiempo que vivimos es un tiempo apremiante, difícil, desgastante emocionalmente. No podemos negar que el panorama pudiera ser desalentador, pero como cristianos y como la Biblia lo enseña, no caminamos por vista, sino que andamos en fe. Y por fe nosotros debemos de motivar a los demás y decirles: crea en Dios, y decirles: tómese del Señor, agárrese de Dios. En el Señor está la provisión, en Él hay un futuro, no el que nuestros ojos puedan ver, sino el futuro de Dios, que es el futuro espléndido. Podemos decirle a los demás que en el Señor está la victoria y que bueno es que nos tomemos de Él, que nos agarremos de Él. Podemos decirle a los demás que en Él hay sanidad. Podemos decirle a los demás que en Él hay esperanza, que aun cuando todo se venga sobre nosotros, las manos del eterno Dios podrán sostener esa avalancha de conflictos, de dolores y lamentos. A eso es que hemos sido llamados. David se desmoronó por la información que le llegó, o era una información media verdad, media mentira. Por eso le tienen que decir: mi Señor, ahí vienen sus hijos. Cuando David los mira, entonces los abraza y dice llorar. Pero es que David estaba sumamente sumergido por aquel comentario terrible. Que el Señor use nuestras vidas, amado hermano, amada hermana, que el Señor use nuestras vidas para bien. Apague los rumores con la esperanza de Cristo. No sea portavoz de rumores, de mentiras, de falsedades. No sea portavoz del desconsuelo. No sea portavoz de la palabra de fracaso. No sea portavoz de las mentiras del enemigo que quiere poner en el corazón de los seres humanos que todo está perdido, que ya no hay más solución, que ya no hay más esperanza. No, permitámosle al Señor convertirnos hoy más que nunca en verdaderos instrumentos de su gracia. Hoy más que nunca en verdadera luz. Hoy más que nunca
en que podamos motivar a otros, quizás de diferentes formas, de diferentes medios, diciéndoles que Dios nos va a sacar adelante, diciéndoles que hoy estamos viendo un camino oscuro, pero pronto la luz de Cristo nos alumbrará, diciéndole a los demás que en el Señor siempre hay solución y esperanza. Adelante, queridos, estimados hermanos y amigos, adelante, porque Dios a eso nos llama, a seguir siendo luz, luz que alumbra y que nunca se apague, luz que irradia amor a los demás. Esa es la consigna del Señor esta tarde. Que nuestro Dios entonces bendiga su vida. Nos convirtamos hoy en instrumentos de esperanza a los demás. Adelante, es la orden del Señor. Hasta pronto, queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.